Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro de los Salmos. En esta ocasión vamos a considerar los relacionados a los salmos mesiánicos y su clasificación, la clasificación de estos salmos importantes por su contenido cristológico. ¿Por qué se llaman salmos mesiánicos? Y esto nos hace referencia al término Mesías. Mesías, como recordarán, significa ungido. Y consistía en el derramamiento de aceite en el personaje ungido, y eso significaba que era autorizado para el ejercicio de alguna función. Esas funciones eran de sacerdote, de rey o de profeta también. En ese sentido, muchos profetas, reyes y sacerdotes eran Cristos, pequeños Cristos, podríamos decir. Por el hecho de ser ungidos. Sin embargo, en la cristología vemos que estos personajes ungidos, Cristos, son en realidad pequeños, son pequeños Cristos. Sin embargo, el Cristo, el único Cristo, el original, el verdadero, por eso el énfasis en el artículo el Cristo, es nuestro Señor. Y ese es el nombre correcto, ¿no? Jesús, Señor, el Cristo. Entonces, el término Mesías significa eso, ungido. Y ungido básicamente quiere decir el autorizado, el capacitado para la realización de alguna función. El Señor ha sido ungido en los tres oficios que nos muestran el Antiguo Testamento: el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta, las tres funciones que se ven en el Antiguo Testamento. Estas tres funciones también se denotan en el libro de los Salmos, y justamente estas tres funciones están relacionadas con el Señor Jesucristo. Por eso es que se llaman estos salmos mesiánicos, y de ahí su importancia. En la profecía, el Mesías es el libertador que traería la paz, justicia y bendición a Israel. Por eso es que este Mesías esperado a lo largo del Antiguo Testamento, y especialmente en los profetas, es retomado por el salmista, y también esa es la otra manera de decir por qué, digamos, se llaman salmos mesiánicos, por este énfasis que le da el salmista en la descripción de el Mesías, el ungido, el Cristo. En relación a la clasificación de estos salmos mesiánicos, son dos. Se clasifican según su forma literaria y según su contenido. Consideremos brevemente lo relacionado a la forma literaria. Esto tiene que ver con referencias a Jesús, referencias al Cristo. Por ejemplo, en el Salmo 2 realmente se habla del Hijo, pero no es un Hijo humano. Por el contexto entendemos que se trata del Hijo de Dios. También podemos ver que en varios pasajes de los Salmos se mencionan o se dirigen directamente al Cristo. Por ejemplo, tu trono es para siempre, oh Dios. Podría referirse a Dios el Padre, sin embargo, por el contexto entendemos que se trata de el Señor Jesucristo. Como dice Mateo 28, 18 y 19, Él es el Rey soberano ahora. En el Salmo 22 hay una referencia directa también a Jesucristo como el Mesías, y es el mismo Mesías quien está ahí hablando. El mismo Señor Jesucristo en una conversación con sus adversarios decía: ¿de quién habla? Cuando dicen los salmos, dijo Señor a mi Señor, ¿no? Entonces hay referencias directas al Señor Jesucristo. Por eso la importancia de considerar estos salmos, que son cristológicos, están haciendo referencia al Señor Jesús. Y permítame, por ejemplo, hacer una referencia. Justamente estos salmos hablan del señorío de Cristo, futuro y presente. Presente porque el Señor ya ha venido con su reino, pero
esperamos su segunda venida. Uno de las confesiones cristológicas más antiguas es justamente eso, que el Señor iba a poner bajo sus estrados, bajo su pie, dice, a todas las oposiciones espirituales. Desde ahí entonces consideramos que en los varios salmos se hace referencia al Cristo, al Mesías. También la otra forma de clasificación es por el contenido. El contenido habla o trata a los tres oficios, el oficio de rey, el oficio real, el oficio sacerdotal y el oficio de profeta. Y como habíamos indicado, estos oficios son los que se encuentran en el Antiguo Testamento. Consideremos el oficio de rey. Jesucristo es rey y varios salmos hablan de esta realidad. Salmo 2, el Salmo 72 y el Salmo 110 hablan de la obra del Mesías. Ningún rey terrenal ha desarrollado estos oficios, por lo que es el propio Mesías quien es calificado con este oficio. También hay mención de Jesús como el sacerdote. Por ejemplo, el Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 40. Básicamente el sacerdocio quiere decir la función de mediación entre Dios y el hombre. El sacerdote habla a Dios por parte del pueblo. El sacerdote hace de mediador entre la divinidad y el ser humano creado. Ese es el oficio sacerdotal principalmente. Jesucristo cumple esa función de mediador, y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Se habla de los padecimientos en estos salmos, por ejemplo, del Señor Jesús. ¿Por qué padece el Señor Jesucristo? Porque Él mismo es el sacerdote y Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el que media, el que ofrece su propio cuerpo como sacrificio. Estos salmos entonces mesiánicos nos hablan de Jesús en su oficio sacerdotal. Muy interesante que vemos entonces a Jesucristo como rey, a Jesucristo como sacerdote en estos salmos, pero también vemos a Cristo como profeta, que es la otra función en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la mitad del Salmo 22 se glorifica a Jesús como el resucitado. ¿Por qué tiene esta connotación? Es importante considerarlo. Porque la resurrección es el hecho trascendental del cristianismo. Sin resurrección, como dice el apóstol Pablo, no habría fe, no habría la fe en Cristo, no habría la fe cristiana, no existiría. Por ello la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, si hablamos del Mesías resucitado, estamos indicando que Jesús, como el Cristo, está cumpliendo su misión profética de redención, que culmina, que tiene su clímax en la resurrección y en su ascensión como Rey. Fíjense entonces, hermanos queridos, hay esta trilogía en los salmos mesiánicos. Trilogía porque se presenta a Jesús como el Rey, el sacerdote y el profeta. La función profética era de proclamar la palabra de Dios al pueblo. Dios hablaba a través del profeta. Jesús es el Logos encarnado, es la palabra de Dios viviente, que nos habla y nos llama a arrepentirnos y a seguirle a Él de todo corazón. Importante entonces considerar estos salmos mesiánicos y su clasificación en estas tres funciones del Cristo. Hasta aquí entonces esta sesión. El Señor les bendiga.